Continuamos continuamos una vez más, ¿ya? A ver, nos habíamos quedado en la Constitución anteriormente, ¿no? De la historia de las constituciones, hasta llegar al punto del 1993. Nos quedamos bueno, en la Constitución de 1839. Ahorita vamos a pasar a lo que es la Constitución de 1856. Pues, la Constitución de 1856, ¿no? Fue estructurada y aprobada por Convención Nacional y promulgada por don Ramón Castilla y Marquesado el 19 de octubre de 1856, y es de carácter liberal, pues reduce el periodo presidencial a 4 años y su elección es por sufragio directo. No, imagínate el que había puesto, ¿no? Por 6, ahora pues no, digo, ya, ¿saben qué? Mucho tiempo, o sea, solo 4 años. Nada. ¿No? Y bueno, ¿no? Siendo esta, bueno, reduce el periodo presidencial y restablece nuevamente los municipios y reconoce las garantías individuales, en la cual se crea el Consejo de Ministros, el cual participa en las tareas de gobierno. Estamos hablando de 1856, ¿no? En donde, bueno, la Constitución Política Regional del Perú, elaborada y aprobada por una Asamblea Constituyente, ¿no? Con el nombre de Convención Nacional, donde, bueno, se reunió en Lima en 1855, luego del triunfo de la Revolución Liberal, ¿no? Por el gobierno bueno, de José Rufino Echenique, acusado también de corrupción en la batalla de La Palma, y fue promulgado por el presidente Ramón Castilla, en la cual bueno, tuvo una tendencia marcadamente liberal, antimilitarista, descentralista y un sesgo anticlerical que suscitó la guerra civil bueno, en la cual se estableció una constitución de consenso en 1860, que se convirtió bueno, en la más duradera de la historia peruana. Imagínate, desde un consenso de 1856 a 1860. De ahí tenemos la Constitución de 1860, la séptima Constitución. Es una constitución de carácter moderada que trata bueno, de mantener el equilibrio entre liberales y conservadores, y fue promulgada el 13 de noviembre de 1860 durante el segundo gobierno constitucional de Ramón Castilla. Estructuró el poder legislativo en dos cámaras, senadores y diputados, y el ejecutivo por un periodo de 4 años, prohibiéndose su reelección inmediata. Otorgó la ciudadanía a quienes ¿no? pudieran leer, escribir y eran propietarios de un bien raíz, por el cual, ¿no? pague sus contribuciones. Y también, bueno, digamos, mandaba bueno, al Ejecutivo, el presidente no, igual tenía 4 años, prohibiéndose bueno, la reelección inmediata. No digamos, ya soy presidente, la otra nomás me vuelvo a lanzar como presidente, falso. Bueno. De ahí, bueno, otorgó la ciudadanía, ¿no? Y la constitución con más tiempo de duración, 60 años. La constitución de 1860. Ya que duró bueno, con algunos intervalos. O sea, hasta 1920, después 60 años, se encuentra bueno, entre los más importantes textos constitucionales contra la Constitución Liberal de 1828 y la Constitución Progresista de 1933. De ahí tenemos bueno, la Constitución de 1867. La famosa Constitución. Bueno, todas las constituciones son famosas. ¿No? La Constitución de 1867, en la cual, bueno, aprobada por el Congreso Constituyente de 1867 y promulgada por el presidente Mariano Ignacio Prado el 19 de agosto de ese mismo año. Es de carácter liberal y parlamentario. Tuvo una corta duración y solo rigió hasta el 6 de enero de 1868. Esta constitución establece el periodo presidencial por 5 años y la libertad de enseñanza en todos los grados, primaria, secundaria y superior. Al ser abolida esta constitución, se retornó a la anterior, a la que estaba hablando, ¿no? A la de 1860. Sí, a veces volvemos a la anterior, ¿no? Ya que esta constitución solo tuvo vigencia unos pocos meses, no fue bien recibida por la ciudadanía. Rechazaba mayoritariamente el liberalismo, motivando una revolución que derrocó a Prado
y restituyó pues, ¿no? la Constitución de 1860, el 6 de enero de 1868. De ahí, como dije, ¿no? Fue la anterior, ¿no? La de 60, tuvo un lapso interrumpido. Y se vuelve pues, ¿no? a la Constitución Política de 1920. Estructurada y elaborada por la Asamblea Constituyente de 1919 y promulgada por el presidente Augusto Bernardino Leguía el 18 de enero de 1920. Mira, imagínate, casi después de la Guerra Mundial. Fue de carácter presidencialista. Estuvo dirigida a permitir la prórroga del mandato de Leguía. Sí, ¿se acuerdan que los años de Leguía? Pues. Además reconoce las garantías sociales, la defensa de la raza indígena, el salario mínimo, el fomento de la maternidad, prohíbe el monopolio de las industrias y el comercio, y reconoce el magisterio como carrera pública. Sí. Ya que muchas de sus innovaciones no fueron implementadas y quedaron en solo en papel. Digamos, a veces tenemos los mismos derechos, ¿no? Y está en la Constitución. Por más cosas que estén en la Constitución, a veces lo mismo la abolimos, ¿no? Porque si ellos mismos dicen ¿no? que todos somos iguales, no sé por qué un momento a otro, bueno, nos cambian los papeles, ¿no? De ahí tenemos, ¿no? Después de que se cambió, bueno, por el esto de Leguía, ya que hubo la escena de Leguía que se dio, bueno, ella tenía su segundo periodo, se quería ir para el tercero, y un cuartito más. De ahí tenemos, pasando a esto, ¿no? Sabían que Augusto Bernardino Leguía, bueno, quería gobernar, pero hubo una revolución en la cual, bueno, entra vigente la Constitución de 1933, en la cual, bueno, es la 10ª carta política, ¿no? que fue elaborada por el Congreso Constituyente de 1931 a 1932 y promulgada el 9 de abril de 1933 por el presidente Luis Sánchez Cerro. Señala el carácter del Estado peruano como democrático, republicano, representativo, unitario y constitucional. Mantiene la división de poderes, ¿no? Estableciendo que el Congreso se compone de una Cámara de Diputados elegida por sufragio directo y de un Senado funcional. Reconoce la existencia de las comunidades indígenas y su personería jurídica. El poder judicial se ejerce por los tribunales y juzgados distribuidos en el territorio nacional. Y también, bueno, disminuyendo los privilegios del poder ejecutivo. Estuvo vigente esta constitución hasta 1980, en la cual, ¿no? después la de 1933, ¿no? la 10ª constitución, viene, pues, ¿no? la constitución de 1979, en la cual, digamos, hay varios presidentes ¿no? que promulgan ¿no? por la constitución de 1979. ¿Qué pasó con esta? A ver. Fue elaborada por la Asamblea Constituyente de 1978, la cual estuvo integrada por 100 representantes, y se instaló solemnemente el 28 de julio de 1978. Bajo la presidencia del doctor Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? sus labores concluyeron el 29 de junio de 1969. La Constitución se promulgó el 12 de julio del mismo año y entró en vigencia el 28 de julio de 1980 durante el segundo periodo del gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry. Casi a época, ¿no? De los abuelos, ¿no? De los papás, algunos. La Constitución de 1979 es de carácter liberal y parlamentario. En ella se contempla y se otorga prioridad a los derechos humanos. Consolida la vigencia del sistema democrático basado y sostenido por la voluntad popular. Protege a la familia. Otorga el derecho de sindicalización y a la huelga. Establece que el trabajo constituye fuente principal de riqueza. Impulsa la integración latinoamericana. Y proclama nuestra soberanía sobre las 200 millas del Mar de Grau. Señala las funciones de los poderes del Estado y promueve la descentralización al crear los gobiernos regionales. ¿No? Y ahora, pues, ¿no? se nos viene la actual constitución, la 12ª constitución, y la que está ahorita vigente, la constitución política de 1993. Pues, esta, bueno, antes de pasar a la de 1993, esta la del 79 fue suspendida por el gobierno de Alberto Fujimori, en la cual entró, bueno,
la famosa 93 también. Con el autogolpe del 5 de abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori disuelve el Parlamento Nacional, alegando bueno, la obstrucción del cumplimiento de los fines del gobierno. Instaló el autodenominado Gobierno de Reconstrucción Nacional, que en realidad fue una dictadura cívico-militar, que devino en una corrupción como nunca antes se vivió en nuestra historia. Bueno, pues, y eso de corrupción no solo desde Alberto Fujimori, fue desde más antes, todavía no lo culpemos. Tras el autogolpe, se estableció el Congreso Constituyente Democrático, el 20 de diciembre de 1992, el cual fue integrado por 80 representantes. Su labor fue elaborar y aprobar una nueva constitución. Sí, aprobar una nueva constitución. Y ejercer función legislativa y de fiscalización. El referéndum para su aprobación fue el 31 de octubre de 1993 y fue promulgada por el presidente Fujimori el 29 de diciembre de ese mismo año. Es la constitución que les dije que actualmente se encuentra en vigor. Por más que lo quieran cambiar, ¿no? A veces, digamos, hay que leerlo, ¿no, muchachos? Hay que leerlo. No es que, ya me dejé influenciar por esta persona, me dice, no, profesor, hay que cambiar la constitución. ¿La has leído? ¿Lo has leído? Hay que saber qué cambiar. Digamos, las constituciones anteriores, ¿no? Vaya, ¿saben que solo me cambiaron algunas leyes que queda así nada más? ¿Sí? Hay algunos que solo lo cambiaron algunas cuantas leyes y ya está la constitución hecha, ya para qué, ya el pueblo que se sienta tranquilo y ya tenemos nueva constitución y punto. Algunos sí, en algunos casos, como digo, no, eso es lo que hacían. Solo cambiaban uno que otro, no es como digamos, ¿no? Anteriormente, ¿no? Las clases, ¿no? Decía poner a tu compañero, oye, pásame la tarea. ¿Y qué hacía tu compañero? No, pero cámbiale las palabras. Pues así nomás es. Algunas, otros no. Otros sí se enfocaron en cambiar, pues, ¿no? La constitución. A ver, ¿qué reformas, no? ¿Qué reformas de la constitución hubo, no? 20 de sus artículos se han modificado por decisión del Congreso. Incluso todo un capítulo, el 14º, que corresponde a la descentralización, ha sido modificado completamente en sus 12 artículos. Asimismo, se han producido modificaciones adicionales, como es el caso de las disposiciones transitorias, así como tenemos la disposición final y transitoria, primero sustituida por ley número 28389, publicada el 17 de noviembre de 2004, y las disposiciones transitorias especiales incorporadas por ley número 27365, publicadas, bueno, el 5 de noviembre del 2000. ¿Qué innovaciones hubo en esta constitución, no? ¿Qué innovaciones hubo? Pues dentro de sus innovaciones, contamos con, ¿no? Introduce el mecanismo del referéndum, ¿no? O consulta popular para la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. La pena de muerte, que antes solo se aplicaba para delitos de traición a la patria en guerra exterior, se extiende a los delitos del terrorismo, ¿no? Pero en la práctica no ha sido reglamentada esto último. El mandato presidencial se mantuvo en 5 años, pero se permitió una sola reelección inmediata o consecutiva, el artículo 112. Al amparo de este artículo constitucional, Fujimori se reeligió en 1995. Al año siguiente, mediante una controvertida ley de interpretación auténtica, se le permitió poner otra, otra elección. Bueno. Y bueno, el segundo gobierno Fujimori, el primero sujeto a ese artículo constitucional, invocándose a la no retroactividad de las leyes. Luego de la fuga, luego de la fuga y renuncia de Fujimori desde el Japón, ¿no? Desde Japón en octubre del 2000,
Se modificó este artículo, quedando prohibida la reelección inmediata. A partir de entonces, quien culmina su mandato presidencial puede volver a candidatear transcurrido como mínimo un periodo de constitución. El Poder Ejecutivo, en especial el Presidente de la República, obtuvo mayores atribuciones. Estas fueron, pues, ¿no?, ampliadas a nivel potestad legislativa mediante los decretos de urgencia. El presidente puede disolver el Congreso si este censura a dos consejos de ministros. En la anterior constitución eran tres. Pues en este, ¿no?, el Poder Legislativo tuvo un cambio radical en su estructura. Se abolió la bicameralidad parlamentaria y se impuso, bueno, la unicameralidad, es decir, una sola cámara, con 120 representantes, se- o bueno, congresistas. Bueno, ahorita actualmente, en el 2011, se amplió su número a 130. De todos modos, continúa siendo un número inferior que tenía el antiguo Congreso bicameral, donde habían, bueno, 180 diputados y 60 senadores. Se otorga independencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Se establece la Defensoría del Pueblo como un ente autónomo encargado de defender los derechos del pueblo y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Su titular es el Defensor del Pueblo, elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros. Sí, el Defensor del Pueblo lo otorga el mismo Congreso, no lo elegimos nosotros. ¿No? Se establece, bueno, que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. El Estado asume solo su rol orientador, mas no hace actividad empresarial, sino solo excepcionalmente la anterior constitución consagraba el ejercicio de la actividad empresarial por parte del Estado. Ahora el Estado vigila, ¿no? El Estado vigila y facilita la libre competencia, legaliza la libre tenencia de manera extranjera y el libre cambio y defiende los intereses de los consumidores y los usuarios. Y bueno, se siguen mencionando las comunidades campesinas y las nativas, pero ya no a la reforma agraria como ampliamente lo hacía en la anterior Carta Magna. Se garantiza la privatización de la tierra, ¿no?, aplicándose el libre mercado. Incluso las tierras abandonadas pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta. Se dejó garantizar plenamente la estabilidad laboral, la misma que era estipulada explícitamente en el artículo 48 de la Constitución anterior. Ahora solo se dice que el Estado otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Se reconocen las municipalidades, autonomía política, económica y administrativa. ¿Cómo creen que ¿no?, con esto de la Constitución, ¿no?, en la cual, bueno, digamos, mucho se habla, bueno, de la Constitución política, en la cual también está el poder constituyente, ¿no?, donde el poder constituyente es la facultad de constituir y crear o reformar el sistema normativo del Estado, expresado a través de la Constitución por medio de los representantes elegidos por los ciudadanos. Se dice que este poder emana del pueblo. Sí, somos un país democrático, como dice el Estado, ¿no? ¿No? Ejercen el poder constituyente, la Asamblea Constituyente y el Congreso Constituyente. ¿Qué se encarga de la Asamblea Constituyente? ¿No? Su función es elaborar una constitución. Una vez elaborada, sancionada y promulgada, entonces se disuelve la Asamblea Constituyente, ¿no? Por ejemplo, la Constitución de 1979 estuvo integrada por 100 constituyentes. Para su elaboración. Con la nueva Constitución se eligió un Congreso de 240 legisladores, entre diputados 180 y senadores 60. El Congreso Constituyente, los representantes que han sido elegidos por sufragio, tienen como función, bueno, elaborar una constitución, realizar funciones legislativas.
Por ejemplo, ¿no? La de la Constitución de 1993, el Congreso Constituyente Democrático estuvo integrado por 80 constituyentes. Con esta constitución se eligió un Congreso con 120 legisladores, o sea, congresistas. A través de la historia, desde la independencia política de 1821 hasta la actual Constitución, nos podemos dar cuenta que muchas de ellas, por no decir todas, favorecen a ciertos intereses y privilegios de un pequeño grupo que se encuentra en el poder en toda la historia del Perú. Ha habido 12 constituciones contando con la actual. De todas ellas, las más resaltantes son, bueno, la Constitución de 1823, la Constitución de 1826, la del 28, de 1828, la de 1839, la de 1979 y la de 1993, en la cual pues no se sometió a un referéndum. Sí, esto lo elegimos nosotros, así que no nos repitamos. Sí, lo elegimos nosotros. Por ejemplo, ¿no? La estructura de nuestra constitución, a ver. La estructura de nuestra constitución. La estructura de nuestra constitución está compuesta de tres partes. El preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. ¿Qué se encarga el preámbulo? Contiene afirmación de la razón de ser del Estado, que se constituye. Se pone de manifiesto la voluntad de existencia política de quienes forman la nación. Presenta las bases sobre las cuales se constituyen los estados, las convicciones religiosas, morales, políticas, filosóficas y la visión de la unidad de destino. La parte dogmática está formada por todas las declaraciones de derechos nacidos de la tradición. Recibe el nombre de dogmática porque obedece a la idea de que los derechos naturales son anteriores y superiores al Estado, y estos a su vez tienen validez universal. Junto a los, junto a los derechos, ¿no? Como contraparte aparecen todos los deberes que corresponden a los ciudadanos. En esta parte se hace mención a la organización del Estado y a los símbolos que lo representan. También se estipula el objeto de la acción del gobierno, que puede ser liberal, confesional o social. En nuestra constitución política, la parte dogmática está comprendida entre el título 1, referido a los derechos y deberes fundamentales de la persona. Y tenemos la parte dogmática, no, la parte orgánica. En su parte orgánica, una constitución incluye todas las normas relativas a los órganos fundamentales que forman la estructura del Estado, sus funciones y el ejercicio de estas. Aquí se encuentra la naturaleza y el nombre de los órganos primordiales que comúnmente se conocen como poderes del Estado. Dentro de estas normas se señalan cómo son constituidos y el periodo de sus mandatos. Se estipulan también las funciones, la titularidad y la competencia de cada uno de los órganos, a fin de evitar la superposición y usurpación de funciones. La vigente Constitución señala en su parte orgánica el título 4 de la estructura del Estado, la división del Estado en poderes, como son poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, así como la constitución de otros órganos autónomos, como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el sistema electoral, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, ¿no? Digamos, vemos el preámbulo, ¿no? El título 1 de la persona y de la sociedad. Donde el capítulo 1 pone, hablamos de los derechos fundamentales de la persona, de ahí siguen los derechos sociales y económicos, de los derechos políticos y de los deberes, de la función pública, el título 2 del Estado de la Nación, ¿no? Capítulo 1 del Estado de la Nación y el territorio, cap y el capítulo 2 de los tratados. También, bueno, de ahí vemos, ¿no? Los principios generales, ¿no? El título 3 del régimen económico. También tenemos de la estructura del Estado y de las garantías constitucionales. Como yo digo, ¿no? Todas tenemos las leyes, están expuestas en nuestra constitución política, ¿no? Es siempre, no digamos, profe, pero ahorita no se puede ir a comprar. No se puede comprar, está bien, pero tienes virtualmente para, digamos, porque ahorita estamos en esta disputa, ¿no? A veces de cambiar o no la constitución. Hay muchos que pues nos dicen, no, hay que cambiar la constitución, que esto. Ya, señor, pero ¿la ha leído usted? No, pero ya, pero ¿la ha leído? Hay algunas personas que ni siquiera han, digamos, agarrado el libro de la constitución y ya no han leído.
¿no? Primero hay que saber qué cambiar en la Constitución. No es, digamos, por una ley no vas a cambiarlo, ¿no? Tienes que saber qué cambiar. Por ejemplo, hasta el momento no son 12 constituciones hasta la fecha. 12 constituciones hasta la fecha. Y digamos en ese entonces, bueno, eh, sabemos lo que hay, sabemos qué leyes hay, ¿no? Sabemos qué leyes hay o no. Sabemos qué nos corresponde a nosotros, qué derechos tenemos y cuáles no. ¿Cuáles son nuestros deberes nosotros como ciudadanos? Por eso digo, ¿no? Pueden agarrar su constitución o fácilmente, ¿no? Poner en Google, ¿no? O cualquier navegador que ustedes utilicen, ¿no? Constitución política. Puedes tenerlo en tu celular, puedes tenerlo en impreso o a veces en el mismo congreso, ¿no? Cuando yo he ido me regalaron una constitución chiquita. Ahorita no sé, creo que se hizo algo más, no, bueno, no me acuerdo dónde estará dónde estará esa. Bueno, pero sí, como digo, ¿no? Hay que saber qué leyes saber también y cuáles no. ¿No? Y con eso, digamos, ¿no? Sabiendo una vez eso, ¿no? Vayan viendo, a ver, compartir, vayan viendo las preguntas, ¿no? Para que, digamos, vayan viendo qué preguntas vienen para después yo ya hacer el formulario, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Parte de la Constitución donde se detalla el total de derechos de la persona. Esa sí está fácil, ¿no? Hasta como ahorita está escrito, ¿no? No hay pena de muerte sino por traición a la patria en caso de guerra exterior, lo establecía. A ver, qué constitución lo establecía? El Congreso Constituyente Democrático estuvo integrado por tantos legisladores y aprobó la Constitución de... ¿Cuál de las garantías constitucionales aparece en la Constitución de 1993? Habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de constitucional, acción popular. Bueno, que parece rápido, ¿no? El gobierno del general Francisco Morales Bermúdez determinó que para regresar al Estado de Derecho debería convocarse a Asamblea Constituyente, Asamblea Popular, a referéndum, a elecciones presidenciales o Congreso Destituyente. Era llamada el Tribunal de Garantías Constitucionales, órganos de control de la Constitución, en la cual estableció la Constitución de 1920, 1993, 1979, 1922 o 1860. La acción de habeas corpus aparece en el Perú bajo regulación constitucional a partir de, a ver, esto sí es por historia, el habeas corpus, por la época del civilismo, no, entre militarismo y civilismo. Para realizar un cambio en la Constitución se necesita y ser ratificado mediante referéndum. Mayoría relativa al Congreso, mayoría absoluta del Consejo de Ministros, mayoría absoluta del Congreso, mayoría absoluta de la población electoral o mayoría absoluta. No está facultado para pedir una reforma a la Constitución política. La población electoral con un mínimo de 0,3% y son varios. ¿No? Los congresistas, el presidente de la República en acuerdo con su Consejo de Ministros, el Colegio de Abogados, el 3% de la población electoral. En la Constitución de 1920 se estipula que la enseñanza primaria es obligatoria y voluntaria, voluntaria y gratuita cuando lo brinda el Estado, obligatoria y gratuita cuando lo brinda el Estado, obligatoria cuando lo brinda el Estado, o un deber de la sociedad. Bueno, sabiendo una vez eso, ya nos estaremos viendo cuando nos toca. Nos toca el día. No sé, nos toca cuando. Porque el lunes nos toca de 9 a 10 y 20. Y los días nos vemos entonces hasta el día miércoles.
de 10 y 40 a 12. Cuídense, tengan bonito día, que la pasen bien. Nos vemos.